El 20 de mayo, el pueblo de Venezuela le dio una lección a todo el mundo. Qué grande es nuestro pueblo. Nuestro pueblo tomó la decisión de no participar en la farsa convocada por Nicolás Maduro y por un Consejo Nacional Electoral que es la Secretaría de Asuntos Electorales del PSV. El pueblo de Venezuela no aceptó el chantaje. El pueblo de Venezuela no aceptó la coacción. El pueblo de Venezuela dijo: no me presto para esa farsa y no participo, porque yo lo que quiero son elecciones de verdad, con transparencia, a través de las cuales podamos este año elegir a un nuevo presidente de la República y cambiar el rumbo de nuestra patria venezolana. Les voy a dar algunos datos para que tengamos idea del valor de este pueblo. Según el gobierno dictatorial de Nicolás Maduro, 17 millones de personas tienen el carnet de la patria. Y a esas 17 millones de personas les ofrecieron que si iban a participar en esa farsa, les escaneaban el carnet e inmediatamente les transferían 10 millones de bolívares. Y la gente dijo: yo tengo necesidad, yo tengo hambre, estoy pasando por un momento sumamente difícil, pero yo también tengo dignidad. Y esa dignidad me hace no aceptar esa oferta de Maduro y no voy a participar en ese fraude, en esa farsa. Pero además de eso, según las cuentas del PSV, ellos tienen casi 8 millones de personas inscritas en ese movimiento. Pero además de eso, hay 5 millones de funcionarios públicos en Venezuela. Y hoy nosotros podemos decir con toda propiedad, porque el Frente Amplio Venezuela Libre y la Unidad Democrática tuvimos 3 equipos de trabajo durante ese día electoral. Un equipo para constatar todo lo que sucedió fuera de los centros de votación y en algunos casos adentro de los centros de votación, porque los puntos rojos estaban hasta dentro de los centros de votación. Había una intención de chantajear a la gente, de obligar a la gente, de llevar a la gente como si no tuvieran condiciones intelectuales para tomar una decisión. Pero además tuvimos un equipo dentro de las mesas electorales, pero además tuvimos un equipo de conteo rápido. Y según las cuentas que saca la Unidad Democrática, en esa farsa del día 20 de mayo participó el 29% de la población electoral de Venezuela. Es decir, se abstuvo el 71%. Y los números que saca el Consejo Nacional Electoral son absolutamente inflados, falsos, no representan la realidad de lo que sucedió ese día 20 de mayo. Y por eso, para nosotros es gratificante reconocer a la gente que, siendo chantajeada o intentando ser chantajeada por esta dictadura, tomó la decisión de no ir a esa farsa. Por eso es importantísimo que nosotros reconozcamos que hoy por hoy se cerró la ruta democrática electoral en Venezuela, pero nuestra responsabilidad es no solo darle valor al voto, sino recuperar el voto como herramienta. Y esa es la lucha que estamos dispuestos a librar desde ahora. Recuperar el voto, cambiar el Consejo Nacional Electoral, cambiar las reglas de juego y convertirlas en reglas consecuentes con la Constitución y con la ley, y este mismo año lograr un proceso electoral con condiciones que permita que este país se pueda manifestar. Eso es lo que nosotros queremos. Pero además tenemos que hacer un reconocimiento también, no solo a los que decidieron no participar, sino a las personas que quizá consideraban que era una oportunidad para Venezuela, que todavía podían tener esperanza en esa forma de voto que planteaba la dictadura de Maduro y que tomaron la decisión de participar. O quienes, cayeron lamentablemente en el chantaje y tuvieron que ir obligados por quienes son sus jefes o por quienes quieren controlarlos. A todos ellos también les decimos: ustedes son fundamentales para Venezuela. Tenemos la obligación de trabajar en función de lograr que el país reencuentre la ruta de la democracia. También queremos darle un mensaje a la Fuerza Armada Nacional. Si alguien fue testigo de excepción de lo que pasó el día 20 de mayo en Venezuela, son los integrantes de la Fuerza Armada Nacional. Y la Constitución venezolana es sumamente clara en cuál es el papel, el rol de la Fuerza Armada venezolana.
Y en ese momento, ese día 20 de mayo, cuando el pueblo tomó la decisión de no participar en esa farsa, también le dio un mensaje a la Fuerza Armada Nacional. Y lo que le pedimos a la Fuerza Armada Nacional es que sea consecuente con ese mensaje que el pueblo dio, que asuman su responsabilidad y que no reconozcan a Nicolás Maduro porque no tiene autoridad como comandante en jefe de la Fuerza Armada venezolana. También es importante para nosotros dar un mensaje a la comunidad internacional. En primer lugar, un mensaje de agradecimiento. Agradecimiento a un grupo de países, a la mayoría de los países del mundo que tomaron la decisión de acompañar al pueblo de Venezuela. Agradecimiento a la Organización de Estados Americanos. Agradecimiento al Grupo de Lima. Agradecimiento a la Unión Europea. Agradecimiento a casi todos los países del mundo que dijeron presente, que dijeron aquí estamos para cuidar, para defender, para rescatar la democracia en Venezuela. Eso no es injerencia, eso es compromiso, compromiso con un ideal, compromiso con los acuerdos que se han suscrito multilateralmente, acuerdos según los cuales si en algún país se pone en peligro la democracia, los demás países tienen la obligación de intervenir para cuidar y para rescatar la democracia. Y eso es lo que está haciendo la comunidad internacional con Venezuela. Y si algo podemos decirle en este momento es que necesitamos su concurso mucho más intenso, mucho más acompañamiento, mucha más solidaridad. Lo que está viviendo Venezuela es sumamente grave. La crisis social del país, la crisis económica del país es profunda y grave y requiere de soluciones en el corto plazo. Y esas soluciones tienen que ver con la presión que nosotros hagamos desde Venezuela, pero también con la presión internacional que es fundamental. Y quiero decirle a todo el pueblo del Zulia, a todo el pueblo de Venezuela, que no hay solución mágica, que no hay solución fácil, que todos tenemos una responsabilidad con nuestro país, que Venezuela demostró su grandeza el día 20 de mayo y que tenemos que seguir luchando y trabajando para lograr que haya una solución constitucional a la crisis que Venezuela está viviendo. Para eso tenemos que lograr la unidad grande. Por eso queremos desde el Zulia hacerle un llamado a todos los partidos políticos, a todos los sectores sociales. Nosotros tenemos que reivindicar la constitución del Frente Amplio Venezuela Libre, que en un espacio como ese podamos estar todos los partidos de la Mesa de la Unidad Democrática, pero también una cantidad importante de partidos que no son de la Mesa de la Unidad Democrática, pero también la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, todos los sectores estudiantiles, todos los sectores universitarios, los sectores de la academia, los sectores de las organizaciones no gubernamentales, todos los sectores sindicales, todo el sector laboral, todo el sector empresarial, todo el chavismo crítico o disidente, todos unidos en función de un país. Eso es lo fundamental en este momento, que logremos la unidad completa, que logremos la unidad grande y que eso nos permita ser cada vez más fuertes, como dice nuestro propio himno nacional. Y por eso desde aquí, desde el Zulia, nuestro llamado con nombre y apellido y con todo cariño y toda solidaridad, a Antonio Machado, a Henry Falcón, a María Corina Machado, Antonio Ledesma, todos somos responsables de lo que está pasando. Y por eso lo repito, a Antonio Ledesma, a María Corina Machado, a Henry Falcón, todos somos necesarios, nadie tiene una fórmula mágica en todo esto. Y todos tenemos que entender el llamado que hizo el pueblo de Venezuela el día 20 de mayo. Pero además de lograr esa unidad grande, es fundamental que aumentemos la presión internacional. Y ese trabajo se está haciendo. Distintos grupos de personas están alrededor del mundo mostrando la realidad de Venezuela. Y esa presión se va a intensificar y estamos seguros que dará resultados positivos para nuestro país. Pero no todo se puede quedar en la presión internacional. Tenemos que seguir luchando dentro del país. Además, tenemos la obligación de darle articulación, de darle fortaleza a la protesta social. El pueblo de Venezuela todos los días está protestando. Protesta por el transporte público, protesta porque no tiene agua, protesta porque no tiene electricidad, protesta porque no tiene cloacas, protesta porque no tiene gas, protesta porque tiene derecho al pataleo. El pueblo de Venezuela tiene derecho a protestar. Es un derecho constitucional y nadie le puede impedir al pueblo
que ejerza mecanismos de protesta cuando siente que no está contando con servicios públicos de calidad. Pero además de eso, también tenemos que intensificar la protesta política y todo eso convertirlo en una fuerza de opinión pública y de calle que permita que ejerzamos la presión necesaria para lograr salir de esta situación. Pero además tenemos la obligación de presentar propuestas para la transición. Venezuela va a salir de esto. El señor Maduro se va de la presidencia de la República y tenemos que estar preparados para esa coyuntura y por eso tenemos que intensificar todos los esfuerzos en las propuestas unitarias para la transición venezolana. Y también ratificamos, dentro de las cosas que tenemos que hacer, tenemos que lograr que la Fuerza Armada Nacional asuma el rol que le compete, el rol que está en la Constitución y el rol que está en las leyes venezolanas. Desde el Zulia, con la participación del Frente Amplio Venezuela Libre, al que le damos un aliento para que siga haciendo el trabajo que viene desarrollando, a quien le reconocemos el esfuerzo que está haciendo. No es fácil, en medio de tanta diversidad de criterios, ponerse de acuerdo para llevar adelante una serie de acciones en función de rescatar la libertad, la democracia, la justicia en Venezuela. Mi reconocimiento al Frente Amplio Venezuela Libre y nuestra disposición a seguir trabajando para que nuestro país se reencuentre con la democracia. El Zulia es pilar fundamental de Venezuela. Está pasando por un momento sumamente dramático. El Zulia puede ser el Estado que sea el pivote de la reconstrucción económica, política y social de nuestro país. El Zulia tiene que volver a ser el primer productor de petróleo de Venezuela, tiene el mejor petróleo de Venezuela. El Zulia puede recuperar su sitial como productor de carne, de quesos, de huevos, de leches. El Zulia es el Estado que va a acompañar la reconstrucción de Venezuela. Y desde el Zulia le decimos a toda Venezuela, sigamos luchando porque nuestro país va a encontrar su camino, va a encontrar su solución, va a encontrar la democracia, va a encontrar la libertad. Y todos tenemos que estar participando en esa lucha y demostrando que a pesar de la dificultad que vivimos y de la lucha por la sobrevivencia, también dejamos un espacio para luchar por nuestra patria. Y vamos a lograr que las personas que se han ido del país regresen a Venezuela. Y vamos a lograr recuperar nuestro sitial en producción, recuperar nuestro sitial en la posibilidad de darle a todos oportunidades para que podamos vivir dignamente en nuestro país. Vamos entonces a seguir dando la lucha. Y vamos a dar la lucha desde la perspectiva que hemos dicho: presión nacional, presión internacional, unión completa de la unión grande que Venezuela espera de todos nosotros y lograr que haya condiciones para que constitucionalmente este país consiga la posibilidad de salir de la tragedia a la que nos ha llevado Nicolás Maduro, de acabar con ese sistema que tanto daño le ha hecho al país y de reconstruir a Venezuela con la participación de todos los venezolanos. Adelante Zulia, adelante Venezuela, este país va a salir de esta situación y vamos a mantener la esperanza y la ilusión de reconstruir a nuestra patria venezolana. Muchas gracias. Fe Alegría tiene una pregunta. Todo lo que está pasando en el país es producto de las acciones de un irresponsable como Nicolás Maduro, que llegó al poder con el objetivo de quedarse en el poder sin contar con apoyo popular. Cuando alguien hace eso, rompe con los cánones de la democracia. Cuando alguien hace eso, rompe con los cánones de la libertad y del Estado de Derecho. Y lo que hacen los otros países del mundo tiene que ver con esas acciones concretas. Es decir, si yo voy en contra de la democracia, yo no puedo esperar una reacción distinta de los otros países.
Y la presión de los otros países no es solo la presión de los Estados Unidos, es la presión del Grupo de Lima, es la presión de la Organización de Estados Americanos, es la presión de la Unión Europea, que el lunes se reúne para decidir cuáles son las sanciones que van a imponer en contra de la gobernación, de la gobernabilidad de quienes están en el ejercicio del poder en Venezuela. Lo que está pasando en materia de presión es consecuencia de las acciones del gobierno de Nicolás Maduro. Él sabe el daño que le está ocasionando al país y él sabe que todo eso es consecuencia de sus propias acciones. Por eso, lo importante sería que él entienda el daño que le está haciendo al país y que se vaya de la presidencia de la República. Anda, vete, Nicolás Maduro. Tú lo que has hecho es un daño profundo a Venezuela. Y todo lo que pasa en el concierto internacional es tu responsabilidad. Otra pregunta, vemos como diferentes personas dicen vamos a anunciar acciones concretas, pero hasta los momentos no hay acciones concretas a ejercer para poder, digamos, quitar a Nicolás Maduro de la presidencia. ¿Qué acciones concretas tienen el día de hoy? Nosotros no podemos decirle al país que esta es una solución fácil, que es una solución mágica. Nosotros dijimos, después del 20 de mayo, lo primero que vamos a hacer es dirigirnos al país en unidad, y así lo hicimos. En segundo lugar, vamos a la Asamblea Nacional para que la Asamblea Nacional discuta lo que pasó el 20 de mayo y fije una posición. Y la Asamblea Nacional lo discutió. No solo desconoció la farsa del 20 de mayo, sino que tomó la decisión de declarar a Nicolás Maduro como usurpador de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. A partir de ahora, las acciones continúan. El Frente Amplio está en permanente reunión para discutir todas las acciones. Se ha propuesto para el día sábado una jornada que no tenemos información todavía acerca de ella, pero que está propuesta en la mesa para llevar adelante la protesta cívica y la protesta pacífica. Entonces, concretamente, consolidar la unidad, invitar a todos a participar en la lucha por el rescate de la democracia, consolidar la presión internacional, y para eso se está trabajando, consolidar la presión nacional, y para eso vamos a intensificar y articular la protesta social y también la protesta política, preparar un plan para la transición, de manera que estemos preparados para lo que viene cuando Maduro salga de la presidencia de la República. Son acciones concretas, pero además hay también realidades dentro del chavismo, dentro del gobierno y dentro de la Fuerza Armada. Con respecto a esas realidades, nosotros no tenemos mayor gobernabilidad, pero evidentemente tenemos que estar pendientes y tendríamos que preguntarnos, ¿por qué tantas detenciones en la Fuerza Armada Nacional? ¿Cuántas personas van detenidas? ¿Cuántos funcionarios, cuántos oficiales de alto rango, de mediano rango, están siendo detenidos en este momento? ¿Por qué la dictadura de Maduro no dice nada con respecto a eso? Si él dice que se está preparando para defender a Venezuela de cualquier invasión, lo que está es poniendo presos a los militares. Cuando lleguen los invasores, va a tener que sacarlos de la cárcel si quiere defender al país. Porque la cantidad de integrantes de la Fuerza Armada Nacional que están poniendo presos es impresionante, y sobre eso no hay ninguna información oficial de la dictadura de Nicolás Maduro. Así que el país está en una situación sumamente compleja, y toda esa situación va a ir configurando el caldo de cultivo necesario para que este país logre el cambio que está anhelando. Diputado, mi última pregunta es, el gobierno nacional tiene las presidencias, tiene las gobernaciones, las alcaldías y el Consejo Legislativo actualmente. ¿El Frente Amplio cómo puede sobreponerse a eso? Y ayer el ex candidato presidencial Javier Bertucci se reunió en Miraflores con Nicolás Maduro. ¿Qué tiene que decir al respecto? ¿Tú viniste preguntona hoy? Unas cuantas. Tengo que Bueno, vamos a empezar por el final. El caso de Bertucci lo dijimos siempre, y siempre dijimos que era una candidatura convenida con el gobierno. Todo el mundo, al conocer a Bertucci, solo basta colocarlo en una cosa que se llama Google, y tú te das cuenta de las conexiones de ese personaje con el gobierno venezolano, y te das cuenta de que su nombre figura hasta en los Panama Papers, que tienen que ver con negocios que han hecho distintas empresas
con el gobierno venezolano en distintas oportunidades. Yo recuerdo que en mi programa de radio una señora me decía que ella iba a votar por Bertucci porque era el candidato puesto por Dios, porque Dios es el que pone y quita reyes. Yo le decía a la señora, no haga eso, porque ¿cómo va a explicarle al mundo el día lunes que Bertucci perdió y que llegó de tercero? O sea, Dios perdió. Yo creo que no se puede utilizar la manipulación de esa manera y creo que él ha sido un manipulador. Con respecto al control de esta dictadura, de todos los espacios políticos y gubernamentales, eso es una realidad producto de que el voto perdió su esencia en Venezuela. Ellos pueden tener todos los espacios políticos, pueden tener todos los espacios públicos, pero el pueblo de Venezuela tiene algo que ellos no tienen, que es dignidad, que es decoro. Este pueblo está dando una pelea y lo demostró al no permitirse coaccionar por el gobierno nacional y por la dictadura el día domingo. Así que yo creo que frente a los que hoy están usurpando el poder, hay un pueblo que evidentemente va a demostrar que es superior a ellos. Bien, de esta manera damos por ¿Ya va? culminada. Los diputados, ustedes exigen elecciones libres. De darse estas elecciones, ¿cómo piensan convencer a ese porcentaje de venezolanos, a ese porcentaje tan alto de venezolanos que no votó el domingo y no ve el voto como la salida verdadera? Nosotros, y lo debo decir con toda responsabilidad, he escuchado algunos comentarios según los cuales el pueblo, algunos dicen el pueblo nos escuchó y por eso no votó. No, nosotros escuchamos al pueblo y por eso decidimos no invitar a votar. Fíjate la diferencia de eso. Fue el pueblo el que dijo, yo no puedo ir a votar cuando Tibisay Lucena es presidenta del Consejo Nacional Electoral. Yo no puedo ir a votar cuando inhabilitan partidos políticos, cuando inhabilitan candidatos, cuando le impiden a 3 millones de venezolanos que salieron del país, le impiden inscribirse o reubicarse en el Consejo Nacional Electoral, cuando a 2 millones de muchachos que tienen entre 18 y 20 años, que cumplieron recientemente su mayoría de edad y quieren inscribirse, no les permiten inscribirse. Cuando tomaron la decisión de acabar, por ejemplo, con la tinta indeleble para lograr que la gente no repitiera su voto, cuando imponen los puntos rojos y le dicen a la gente, tienes que ir obligado a votar y te escaneo tu carnet de la patria para de esa manera coaccionar tu voto, cuando le dicen a la gente que tiene, si no va a votar, le quitan su caja CLAP o le quitan cualquier beneficio que entregue esta dictadura desgastada. Todas esas cosas hacen inviable el voto, por eso hemos dicho que el voto está cerrado como oportunidad en Venezuela, pero nosotros no podemos conformarnos con eso y lo que tenemos que hacer es abrir la oportunidad del voto. ¿Y cómo abrimos la oportunidad del voto? Cambio inmediato del Consejo Nacional Electoral. Señora Tibisay Lucena, usted tiene que irse del Consejo Nacional Electoral. Señora Tibisay Lucena, usted es una vergüenza para el país. Usted es una vergüenza para Venezuela. Señora Tibisay Lucena, usted debió aprovechar la oportunidad de ser presidenta del Consejo Nacional Electoral para facilitar una solución pacífica, democrática, constitucional, electoral a la crisis del país, y no le dio la gana hacerlo porque prefirió ser solidaria con un sinvergüenza como Maduro antes de ser solidaria con un pueblo como tenía responsabilidad de hacerlo. Usted tiene que salir de ese Consejo Nacional Electoral y evidentemente al haber una composición distinta de ese Consejo Nacional Electoral, se puede convocar a un proceso electoral con 6 meses de anticipación o hasta 5 meses de anticipación y a partir de allí cumplir con todos los plazos establecidos para cada una de las auditorías, invitar verdaderos observadores internacionales, no el fantoche de Zapatero, irresponsable Zapatero, que has venido a Venezuela a mancillar el nombre de España, has venido a Venezuela a avergonzar a tu país de lo que viniste a hacer aquí. ¿Por qué no luchas en España para que tengan un Maduro allá? Que se lo lleve, se lo cedemos. Así que observación internacional de verdad, con la Organización de Naciones Unidas, con gente que realmente sea respetable, con gente que venga a Venezuela desde el día de la convocatoria a hacer seguimiento de cada una de las etapas del proceso electoral. Eso se puede hacer. Y yo estoy convencido de que eso no se va a hacer por voluntad de Maduro y del gobierno, pero sí se va a hacer por la presión nacional e internacional que se va a intensificar, y les garantizo
que los acontecimientos van a ir desarrollándose de manera sumamente rápida hasta que logremos dilucidar esta crisis que el país está viviendo. Eso viene. Bien, de esta manera entonces vamos a terminar la rueda de prensa del día de hoy.